Disculpen el desfase. Estoy manejando una cuenta institucional y presumo que se ha debido cancelar a tiempo. Algo debió ocurrir. Situación que para el día miércoles yo voy a corregir este desfase. No podemos tener ese tipo de interrupciones. Ya, lo que decía es, en el medio, difícilmente, y esto como que a la larga genera un perjuicio, se termina invalidando un trabajo que empíricamente no puede ser aprobado, ¿cierto? Entonces, ya en el contexto internacional, relacionaba de que es mucho más difícil, la evaluación de pares es más compleja y por tanto, para ustedes que van a posiblemente optar a una formación fuera del país, es necesario lograr una solidez en cuanto a su trabajo empírico y lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, porque también el contexto nacional debe mejorar, debe generar una mejora marcada en sus estudiantes de la carrera. Perdón, vuelvo a compartir pantalla. Dicen si se está bien. Estamos en Jamboard, ¿no? Ya, y decíamos lo del paso 3, ¿no? Entonces el paso 3 comprendía analizar la variable si esta es estacionaria o no. Entonces vuelvo sobre los apuntes, ¿ya? Perdón, solamente por, a ver. ¿Me están escuchando bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, doctor. licenciado. Excelente, ya. A ver, como paso inicial, por favor, cuando algo no esté quedando claro, me lo dicen con total sinceridad, ¿ya? Porque no quiero perderlos en esto. Yo sé que muchos de ustedes recién están pasando econometría 1, algunos ya están pasando econometría 2, entonces esto les va a parecer familiar, incluso muy trivial, pero esto es en correlato a lo que estamos viendo en economía monetaria, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que se tiene que tener conexión con lo que teóricamente estamos relacionando. Entonces, si estamos analizando agregados monetarios, un supuesto básico del análisis de estos agregados monetarios, que en la tesis que acaban de ver, es considerar que las series que estamos analizando son estacionarias. La pregunta es, y a lo largo de la tesis no se lo refiere, está analizando series de tiempo. ¿Brinda la tesis que hemos leído esta mañana algún elemento contundente que diga las series que yo voy a utilizar son estacionarias? No. Por ello es que el análisis empírico está trunco. Hay el elemento, este paso 3, faltante. Hace paso 1, más o menos, digamos. Hace paso 2, sin el relato, que ustedes lo van a hacer bien. Pero el paso 3 ya está ausente. Entonces, si resulta que, como en el documento de esta mañana, ustedes tienen una gráfica donde resulta que puede estar el crecimiento del PIB, puede estar M1, puede estar M2, etcétera. Uno puede ir verificando, digamos, del crecimiento, una tendencia en el tiempo, puede ir verificando la tendencia de M1, puede verificar la tendencia de un M2 y hacer un ajuste entre las diferentes variables, trátese de un modelo de corrección de errores, trátese de lo que se trate, y lograr, como es el documento de esta mañana, un R cuadrado, una medida de bondad de ajuste, muy cercana a la unidad. Muy cerca, digamos, que puede ser como lo que han visto esta mañana y algunos lo han detectado, mayor a 0.9. Un gran ajuste, ¿no es cierto?
¿Cuál es el problema de este tipo de relaciones que pueden ser altamente cuestionadas para un ojo un poco más aguzado? Y ustedes están entrenando para tener esa mirada crítica. A pesar de que tengamos una medida de bondad de ajuste bastante elevada, puede darse el caso de que no exista relación entre estas variables de interés y simplemente estemos verificando una modelización, una regresión espúrea. Y una regresión espuria, que presumo es la que trae consigo la tesis de esta mañana, realmente no dice nada, pues no relaciona nada. Y les puedo dar otros indicios que los vamos a analizar después de por qué yo puedo presumir que gran parte de la modelización que se hizo en el documento que leímos esta mañana es espuria. Y el elemento tiene que ver con series no estacionarias. Y realmente G y realmente M1 y realmente 2 nos cuestionamos, ¿son estacionarias o son no estacionarias? Entonces, resulta que yo voy analizando variable a variable un cierto comportamiento. Por ejemplo, yo puedo tener un comportamiento de una variable y veo su pasado inmediato más un término de error. Y con eso puedo dar cuenta de una predicción. Es decir, tener la misma variable en y más 1 igual a la variable temporal más el mismo término de error. Y una especificación simple, capturar el componente sistemático, perdón, disculpe. Ahora sí, voy a ponerlo con otro color, ¿ya? Capturar el componente sistemático, es decir, lo que puede ser predecible, y relacionar el componente no sistemático, que es no de lo impredecible, pero es el elemento que yo requiero que no esté especificado dentro de esta relación de datos, que posiblemente responda a otro tipo de a necesidad de otros datos adicionales. En este sentido, también debo verificar si entre las variables podría existir en su predicción alguna relación. Esto, por supuesto, puede ser válido en un corto plazo, pero la relación de largo plazo ya va a hablar de otro elemento que ustedes en Econometría 2 lo van a conocer como cointegración. ¿Ya? Pero voy a eso, ¿ya? Voy a ese elemento, por favor. Entonces, si de pronto yo tengo, y esto lo han evidenciado con sus datos, una variable, lo están haciendo ustedes, ¿ya? Una variable M2. Piensen que esa variable está en logaritmos, por eso digo, perdón. Logaritmo de M2, ¿ya? Y ese logaritmo de LM2, en este caso, les va a generar como que una gráfica que se va a mostrar más o menos así, ¿no es cierto? Un proceso que en tendencia, a pesar que lo hemos logaritmizado, el proceso generador de datos se muestra marcadamente creciente. Ya, eso está bien. Ese elemento está bien. Eso es una primera apreciación. ¿Por qué crece? Hay que responder esos datos. Pero el elemento importante es que nosotros también, a la par que estamos verificando una tendencia creciente de ese LM2, estamos siendo un poco más específicos en cuanto a la periodicidad de los datos.
Si de pronto uno puede relacionar, digamos, un comportamiento anual, es claro verificar la tendencia creciente con ciertos picos, pero si de pronto yo voy haciendo cortes que sean, digamos, trimestrales, entonces yo al interior voy a contar con 4 datos, donde esos 4 datos van a generar unos picos que van a pronunciar cada vez más la serie. Y además de la estacionalidad, voy a ver estacionalidad, que es otro elemento que también es importante de verificar. Y de pronto, si los datos que de pronto aquí eran trimestrales, pueden ser ahora mensuales, entonces al interior de cada uno de estos puntitos, yo voy a generar 4 datos adicionales. Entonces, aquí voy a tener 12 datos y esto se va a volver un poco más prolífico en cuanto a su tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que con datos mucho más acotados, como los mensuales que estamos relacionando, el proceso estocástico, la colección de variables aleatorias ordenadas en el tiempo, va a permitir una mejor modelización. A ver, vuelvo con la lógica de los datos estocásticos. Decíamos que de pronto yo puedo tener, decía, una variable aleatoria, como por ejemplo el lanzamiento de un dado. Y resulta que en el lanzamiento del dado yo tengo lanzamiento 1 y me va a dar el dado, no sé, un valor. Lanzamiento 2 me va a dar un segundo valor. Y puedo tener lanzamiento 3 y me va a dar un tercer valor. Lanzamiento 4 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y aquí estoy poniendo valores cualquiera, ¿ya? Pero a medida que yo voy generando una colección más grande de variables aleatorias, la colección de datos me va a permitir, ¿cómo les puedo decir? El referente de mayor número de realizaciones van a permitir una mejor probabilización de un lanzamiento 5, de un lanzamiento 6, de un lanzamiento y así sucesivamente. Entonces, una colección de datos más amplia va a tender a una, en términos generales, una apropiada distribución de los datos aleatorios de esa variable de interés a lo largo del tiempo. Entonces, yo voy a poder, en distribución, lograr, a medida que el número de realizaciones tienda al infinito, un ajuste cada vez mejor y mejor, y eventualmente el mejor de los ajustes que permita la predicción apropiada. Para ello, el elemento es considerar primeramente la estacionalidad, como decía, y también series acotadas, ¿no? Es decir, la periodicidad de la serie. Ya. ¿Hasta acá me estoy dejando entender o es que he sofisticado demasiado la explicación? ¿Se está comprendiendo lo que estoy diciendo hasta ahora? ¿O los estoy perdiendo demasiado? ¿Están ahí? ¿Los he perdido?
está bien, doctor, hasta el momento se entiende. Ok. Doctor, buen día, ¿cómo Sí, está? sí. ¿Cómo está, Héctor? Le escucho, por ¿Podría favor. apuntar la diferencia? Creo que lo mencionó, Sí, entre sí. estacionariedad y estacionalidad. Me parece Claro que sí. Claro que sí. interrogante. Por favor, gracias. Claro que sí. Estacionariedad, que es relacionado hasta ahora, era vincular una variable que en tendencia tenga una trayectoria expectable. Recuerda que yo le decía de que una variable, pensemos que tenemos la serie de tiempo, va a tener un comportamiento, ya que puede ser oscilante, pero que en promedio va a tener como que una tendencia relativamente estable, prácticamente constante. Y digamos, en varianza va a tener también unos rasgos relativamente expectables, considerados también constantes. Esta es una serie estacionaria. Ya. La estacionalidad tiene que ver con otro elemento. Estacionalidad, por propósitos didácticos, asúmalo por favor, Héctor, y para todos, en función de estaciones, ¿ya? Viene el tema de estaciones. Entonces, hay ciertas variables, digamos, voy a agarrar una variable xt, que pensemos tenemos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ay, perdón, ay, qué feo ocurre esto. Tercer trimestre, cuarto trimestre, que va a tener un comportamiento como el que les muestro, ¿ya? Aquí resulta que crece, aquí cae, aquí crece nuevamente y aquí vuelve a caer. En la estación 1 crece, en la estación 2 decrece, en la estación 3 crece y en la estación 4 decrece. Y esto lo estoy viendo en el año T, digamos, en el año 2017. Si me voy a 2018 y veo esto, digamos, un año después, resulta que otra vez va a volver a ocurrir este patrón. Les pongo un ejemplo cualquiera, un ejemplo burdo, ¿ya? Que no tiene que ver con agregados monetarios. La venta de helados. ¿Cuándo se da más venta de helados? ¿En verano o en invierno? En verano. En verano, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuándo se dará? Y esto lo decíamos, ¿no? ¿Cuándo serán los momentos donde exista mayor demanda de dinero? Me lo han dicho ustedes la anterior clase, ¿se acuerdan? En diciembre, por las fechas navideñas. Correcto, correcto. Hay momentos donde la gente por el aguinaldo, porque está recibiendo, no sé, algún pago extra, porque resulta que quiere hacer las compras navideñas, porque resulta que vienen las fiestas de fin de año, demanda más dinero. Entonces, el agregado M1, M2, los que corresponda, deben tener algún comportamiento estacional, donde en el trimestre 4 debe existir para los agregados un pico relativamente marcado. Entonces, por favor, distingan la estacionariedad, que tiene que ver con un comportamiento estable a lo largo de la serie, de la estacionalidad, disculpen, que tiene que ver con ciertos eventos que generan fluctuaciones en la variable. ¿Me dejo entender, Héctor? Ahora sí, distingo la explicación. Perfectamente, doctor, gracias. No, gracias a usted. Por favor, cualquiera de esas consultas que surjan, con toda confianza, para eso estamos. Yo quiero que se entienda el elemento intuitivo detrás, ¿ya? Esas explicaciones que yo les doy por sentada, de decir estacionalidad, estacionalidad, yo las presumo que ya las tenemos, ¿no es cierto? Pero si me las van solicitando, así como lo estoy diciendo, yo voy a brindar la explicación posiblemente la más afable posible, ¿ya? La que permita la comprensión de lo que estamos realizando. Y esta distinción, lo que decía, y Doctor, una agradezco consulta. lo que me refiere. Edgar, le escucho, le escucho.
Esta estacionalidad que está mencionando, Sí. ¿podría hacerse un análogo con lo que es periodicidad? Como se va a repetir cada cierto periodo. Sí, Edgar, puede ser un análogo con la periodicidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en lo que dice Edgar es muy bueno el comentario. Si de pronto yo estoy analizando datos, no sé, el M2, y tengo datos anuales, yo voy a verificar la tendencia creciente. Está bien, digamos, ¿cierto? Pero la estacionalidad la voy a ir perdiendo, porque no voy a verificar los picos que ocurren de manera trimestral al interior de la serie, y peor tal vez, verificar ciertos elementos que mensualmente se pueden estar generando al interior de esta serie anual. Por eso es que la mensualidad en este caso va a ser sumamente importante, porque en lo que dice Edgar, si de pronto yo analizo los datos y tengo mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, hasta el mes 12, y estoy volviendo a ver el agregado M2, entonces yo voy a poder detectar si en mes 1, en enero, resulta que hay un pico, y luego en mes 2 ese pico baja, y luego en mes 3 el pico vuelve a crecer o se mantiene estable hasta el mes 6, digamos, y luego en mes 12 vuelve a ocurrir el mayor de los picos. Entonces, sí, la estacionalidad tiene que ver con la frecuencia de los datos. Si yo tengo datos más acotados, hay ciertas estacionalidades que pueden ser detectables, que en frecuencia de datos mucho más amplias se hacen imperceptibles. ¿Me dejo entender? ¿Sí, más Sí, o licenciado. menos? Sí, ¿no es cierto? Ya. Fabuloso, fabuloso. Esto quiero que se entienda, por favor, en lo más intuitivo posible. Ya, seguimos entonces. Formalmente hablando, un proceso estocástico estacionario va a tener, como decíamos, estamos hablando de una variable YT, una media, una esperanza constante, una varianza que va a ser la diferencia entre el valor observado menos la media elevado al cuadrado igual constante, y una covarianza entre el valor contemporáneo, y pensemos un rezago cualquiera distinto, un rezago S, igual a 0. Entonces, en este caso estoy diciendo que no existe correlación entre dos temporalidades, porque estamos hablando de variables aleatorias, cuyo resultado de la siguiente realización yo no puedo anticipar, pero sí puedo realizar una cierta predicción. ¿Por qué digo que puedes realizar una cierta predicción? Porque yo, a través de conocer que un proceso sea estacionario, puede hacer una reversión a la media y entender que el resultado último, el inmediato anterior, puede ser razonablemente predecido con la media del último valor. Entonces, en cierta forma, el resultado estacionario, que lo había mostrado anteriormente, si tiene un comportamiento con una desviación y una media constante, puede generar predicciones de corto plazo relativamente razonables dentro de estos rangos de variabilidad y dentro de esta media constante a lo largo del tiempo. Ahora, el problema, como les decía, y lo pongo más adelante, está cuando la serie no es estacionaria y su modelización requiere de otras consideraciones. La especificación puede ser de manera recursiva y primeramente voy a relacionar que el proceso no estacionario va a relacionar una trayectoria
azarosa, si quieren verlo así. ¿Qué quiero decir con azarosa? Piensen que si vuelvo sobre la modelización original, donde el pasado es el argumento principal para la modelización, yo tengo la variable YT igual a, perdón, haré bien más esto, ¿ya? Perdón, realmente me limita mucho no tener un lápiz táctil. Donde el argumento principal es el pasado inmediato más un término de error. Y pensemos que esto lo voy a poner en términos prácticos, ¿ya? Y digo, a 2022, que voy a llamar Y1, seré más específico, ¿ya? Pensemos en datos mensuales. A septiembre de 2022, que sea considerado como Y1, va a ser igual el dato referencial, el dato Y0, más un término de error 1. Entonces, el dato subsecuente va a ser el dato 1 más el término de error 2. Y si yo reemplazo, voy a tener el dato precedente, el dato inicial, más el término de error que va creciendo. Y si yo me voy a un tercer periodo, va a ser el dato anterior más el término de error en tercera temporada. Sigo haciendo el reemplazo. El dato original, el que yo conozco, más la perturbación, que en este caso crece y crece y crece. ¿Qué quiero decirles con esto? Vean, por favor, en una serie no estacionaria, cómo el componente sistemático se hace chiquitito y el componente no sistemático, a medida que yo voy transitando en el tiempo, voy de Y1 a Y2 a Y3, va creciendo cada vez más y más y más y más y más. La generalización, al final del día, me va a llevar a un proceso donde yo voy a tener el dato original más una sumatoria desde i igual 1 hasta el valor que corresponda del componente no sistemático. Si yo saco la media de este valor, entonces yo voy a tener un valor, digamos, esperanza del valor original más la sumatoria de los errores, asumiendo que la media del error es igual a 0, entonces eventualmente voy a lograr un valor constante. Y la varianza va a estar en función de un valor constante, pero multiplicado por el tiempo. Es decir, esta es la varianza la que va a ir creciendo a lo largo del periodo 1, 2, 3 y así sucesivamente en función de los datos que yo no voy conociendo. Este tipo de procesos, pensemos que gráficamente se pueden manifestar de la siguiente forma. Piensen que yo tengo la variable y, tengo el tiempo, y resulta que puedo tener una tendencia que graficándola puede tener más o menos la forma como les estoy mostrando en imagen. Y si yo en este proceso relaciono una tendencia regular a lo largo de toda la serie, esta serie, dependiendo del coeficiente estimado, va a mostrar
no ser regular, tener algo que les voy a explicar intuitivamente en un momentito, debo verificar si tiene o no una raíz unitaria dentro de su proceso generador de datos. Esta serie, digamos, como lo he modelizado hasta ahora, va a seguir un comportamiento donde simplemente su pasado más el término de error sea el componente, el argumento que me permita la especificación de la tendencia a lo largo del tiempo. Y nada más. A ver, para ser un poco más específico, el problema gira en torno al coeficiente, ahora sí voy a relacionar coeficiente, que está delante del rezago que explica a la variable temporal. Entonces, poniéndolo en otros términos, si de pronto yo a esa especificación digo YT va a ser igual a rho YT menos 1 más el término de error si rho es igual a 1, entonces simplemente vuelvo al proceso de decir YT menos 1 va a ser igual al término de error y yo puedo, en este caso, utilizar, digamos, un operador de rezagos. No sé si conocen lo que son los operadores de rezagos. Lo voy a poner aquí al ladito, donde digo que si yo aplico LYT, es como decir YT menos 1. Si yo tengo L2 de YT, ese es un operador de rezago. Es como decir YT menos 2. Si yo tengo L3 YT, es como decir YT menos 3. Eventualmente yo voy a tener un LT YT, y es como decir YT menos T mayúsculo. Ya. Aplicando ese operador de rezagos, entonces yo tengo acá YT menos LYT igual al término de error. Ay, necesito más pantalla. Ya, sigo otra vez. Entonces tengo YT menos LYT igual al término de error. Estoy simplemente factorizando YT. Y aquí lo importante de verificar es el polinomio autorregresivo. Si resulta que ese polinomio autorregresivo 1 menos L lo igualo a 0, entonces digo que L igual a 1. Entonces ahí voy a verificar si L es igual a 1, entonces resulta que esa serie va a ser estacionaria. Si L es distinto de 1, la serie va a ser no estacionaria y requiere de una transformación. ¿Cómo lo verifico esto? Lo verifico mediante pruebas que el Stata fácilmente me las corrobora. Les voy a mostrar cómo se hace todo eso. Ay, ya he acabado pantallas. Hasta acá. Tal vez estoy confundiendo demasiado. Por favor, quisiera me lo sinceren. Si estoy, los he perdido demasiado. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, ¿Estamos bien? licenciado. Ya. Abrir un nuevo
nuevo nueva nuevo ya. Si resulta que L es igual a 1, entonces yo puedo tener una situación donde YT menos YT menos 1 va a ser igual al término de error. Y simplemente yo digo que delta YT, entendido como la diferencia entre YT menos 1, va a ser igual al término de error. Y este va a ser un proceso estacionario, pero estacionario en diferencia. Entonces, en cualquier especificación, que yo puedo complejizarla mucho más, pensemos que yo tengo una especificación que sea YT es igual a un parámetro beta 1 más un parámetro beta 2 que tenga una tendencia en el tiempo, más un primer argumento beta 3 que utilice su rezago, más un término de error. Dependiendo de los valores de los coeficientes estimados, voy a verificar, voy a lograr una modelización que pueda ser estacionaria o no. Pensemos en este caso, si digamos los valores beta 1 fuera 0, beta 2 fuera 0 y beta 3 sea 1, que puede ser la equivalencia, esto ya lo habíamos visto antes, donde los datos, en datos, al momento de realizar la modelización, esta sea estadísticamente no significativa, y solamente esta sea estadísticamente significativa. Entonces, yo voy a encontrarme con un proceso, random walk, donde resulta, si reemplazo los valores, otra vez vuelvo a que YT va a ser igual a YT menos 1 más el término de error. Y si esto despejo, voy a encontrarme que delta YT va a ser igual simplemente al término de error. Y este proceso se hace estacionario en diferencia, como explicaba hace un momento. ¿Cuál es el corolario de esto que estoy relacionando? Que una serie, y esto lo vamos a ver con los datos, puede verificarse posiblemente no estacionaria